país que está, pues más o menos, ¿verdad? Avanzando, y ahí fuimos invitados por la Asociación de Psiquiatras y de Psicólogos. ¿Cómo ven? No fui invitado por pastores, sino por la Asociación de Psicología de Ecuador para darles conferencias en un hotel como este a más de 600 profesionistas, la mayoría psicólogos, psiquiatras, astrofísicos, políticos, etcétera, etcétera. Mandó el presidente Correa una representación a la conferencia, nos da mucho gusto, se lo agradecimos también. Y pues gracias a Dios por estas puertas, ¿verdad? Que Dios nos abre en todos los foros internacionales. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Los que traigan su Biblia lo pueden abrir en el libro de Daniel. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Nos da mucho gusto en esta mañana, a través del internet y las redes sociales, llevar a millones de personas ya ahorita en vivo, que están comunicándose y sintonizando esta conferencia a través del internet y de los medios de comunicación masivos, el libro de Daniel. Y nos encontramos en el capítulo 9. Todos ustedes que les interesa el estudio profundo de la profecía, las conferencias anteriores desde el capítulo 1, las tenemos grabadas, las pueden ustedes conseguir a la salida para que tengas toda la colección de todo el libro de Daniel, capítulo por capítulo. En este capítulo 9 de Daniel, para poder tener un poco de base, y de los que no están todavía en el momento en el que se llevan a cabo las circunstancias del capítulo 9, Daniel estaba bajo el imperio de los babilonios y bajo el imperio de los persas. Fueron los imperios que se profetizaron en el capítulo 2. Y como yo les decía hace algún tiempo a un foro de ateos, la historia demuestra que Dios existe. La existencia de Dios se puede probar filosófica, histórica, genética, física, biológicamente, de muchas maneras. Epistológicamente también, cosmológicamente también, a través del universo. Pero una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios es que la Biblia nos muestra con un orden perfecto de qué forma los imperios a través del tiempo han ido sucediéndose uno detrás de otro, exactamente con la misma cronología que la Biblia lo estableció hace más de 2700, 2800 años. ¿Qué les estoy diciendo? Que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Daniel se encontraba hace 2500, 2600 años en lo que ahorita es Siria e Irak, precisamente donde está la olla hirviendo y donde ahorita está a punto de estallar una tercera guerra mundial, que no sería la tercera guerra mundial desde luego. Pero Daniel se encontraba en esa zona geográfica históricamente, y la misma arqueología ha demostrado que las evidencias, los reyes, los lugares geográficos que la Biblia menciona, los nombres que la Biblia menciona, todo ha sido comprobado a través de la arqueología y de la antropología, de una manera y con una evidencia sobrenatural. Entonces Daniel se encontraba ahí, y entonces él lee el libro de Isaías capítulo 25, porque Jeremías fue antes que Daniel, y Jeremías había profetizado que los judíos iban a estar en Babilonia exiliados o cautivos 70 años, y que al acabar la cautividad babilónica se les iba a permitir regresar a Jerusalén. Daniel fue uno de esos cautivos que fue llevado en el año aproximado 585, 586 antes de Cristo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel comienza a leer a Jeremías y descubre que está a punto de terminarse la cautividad babilónica, que los 70 años se iban a acabar ya, y comenzó Daniel a preguntarse: ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Cuál es tu plan, Señor, para nosotros? ¿Qué, ya has dejado a Jerusalén o nos vas a volver a disciplinar? Entonces Daniel se pone a ayunar y hace un ayuno de verduras y de agua nada más durante 3 semanas. En el momento en que Daniel se hinca a comenzar a preguntarle a Dios a través del ayuno, para sensibilizar su espíritu, ¿qué es lo que Dios quiere para el futuro de Jerusalén? Dios manda un ángel desde el cielo
para que baje a la tierra a traerle el mensaje a Daniel. Y la Biblia nos dice en el capítulo 10, cuando lleguemos al capítulo 10, que otro ángel, principado de Satanás, sale a intervenir, a obstaculizar que el ángel enviado por Dios llegara a la tierra y le diera el mensaje a Daniel. Entonces vemos en la Biblia que existe en el mundo espiritual que nos rodea un conflicto, una guerra cósmica que es real, y todos los acontecimientos que se suceden aquí en este planeta tienen repercusiones espirituales en el mundo invisible. Y el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías, el único libro, y de los que se consideran sagrados o religiosos, la Biblia es el único libro que nos muestra qué se encuentra detrás de las cortinas en el mundo espiritual. Ni el Tripitaka de Buda, ni el Ramayana de los Vedas, ni el libro del Mormón, ni el libro del Corán del Islam, ningún libro sagrado que tú menciones menciona las profecías y la certidumbre con la que la Biblia nos muestra el futuro. Muy bien, entonces viene una guerra y está el ángel ahí peleándose en el espacio, y en eso el ángel de Dios pide ayuda para que venga el arcángel Miguel. La palabra arcángel significa el principal o el primero de los ángeles. Y de acuerdo a la Biblia, Miguel es el arcángel que defiende exclusivamente a la nación de Israel. Está comisionado Miguel para poder defender a Israel. El de México no es Juan Diego, ¿eh? Porque alguien me preguntó hoy en la mañana eso. Dije, no, espérame tantito, ¿verdad? Ni siquiera históricamente ha sido comprobada la historia de Juan Diego. Bartolomé de las Casas, que fue de los misioneros más antiguos en el siglo, ¿verdad? 1600, 1700, que se supone que pasó este milagro, ¿verdad? Ni siquiera lo documenta en ninguno de los escritos que existen. Bueno, pero no vamos a ocupar de eso. Entonces viene una guerra espiritual. Y vemos nosotros que cuando los cristianos oramos, en el momento en que cierras tus ojitos, así como la ves, puede estar en VIPs, puede estar ahorita, ir manejando, o en el momento que tú mandas un telegrama a Dios, o haces contacto con Dios cuando dices, Jesús, o Padre Santo que estás en el cielo, te pido que mi hijo que ahorita se acaba de ir, te pido ahorita que voy a llegar, dame sabiduría, te pido por esto, te pido por aquello, llévame con lo que tú quieras orar. En el momento en que tú te pones a orar, se desata una guerra. Se desata una guerra. Si había demonios que iban a tratar de detener en la carretera a tu hijo, en el momento en que tú despides a tu hijo y lo bendices, y le dices, en el nombre de Jesús te bendigo, y te pido, Señor, que lo guardes, inmediatamente responden los ángeles de Dios para frustrar e impedir y abortar tal vez un crimen, un asesinato o un accidente. Finalmente, ¿verdad? El ángel llega a la tierra en lo que es ahorita Irán e Irak. Irán en la Biblia aparece con dos nombres. Irán aparece con el nombre de Elam, que todavía es una provincia que está en frontera con Arabia Saudita, e Irán aparece con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces todas las naciones que nosotros encontramos, todas las naciones, cerca de 200 naciones que hay ahorita en el mundo, tienen el mismo origen en el capítulo 10 del libro del Bereshit, que es el Génesis. Ahí en el capítulo 10 del Génesis está el origen. Ningún libro de historia, ningún historiador, ningún lingüista, nadie puede decirte el origen ni de las lenguas, ni tampoco de las naciones. Han ido apareciendo por aquí y por allá, pero no el por qué aparecieron y de dónde surgieron los tres grupos o la raza humana, que son los jafetitas, que son los hijos de Jafet, los semitas, que son los asiáticos, y los camitas, que son los africanos. Toda la raza humana, de acuerdo a la Biblia, desciende de tres hombres, hijos de Noé. Jafet fundó todo lo que es el mundo de Europa, que es todo el mundo, ¿verdad?, de la raza blanca. Los semitas, todo lo que es el Medio Oriente y el Asia, y los hijos de Cam fundaron el continente africano. Entonces, esto es maravilloso porque nosotros podemos continuar buscando y escarbando el origen de todas las cosas. En el capítulo 9, versículo 20, vamos a abordar nuestra conferencia y vamos a iniciarla con la lectura de la comunicación de los ángeles a Daniel. Dice así:
Daniel 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando de oración cuando el varón Gabriel, ¿se acuerdan de Gabriel? Fue el que se le apareció a la Virgen María. Fue el que le dijo a María: el santo ser que nacerá en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Es el mismo ángel mensajero principal o el correo de Dios. Gabriel, dice la Biblia, es el que Dios envía para darle el mensaje a Daniel. Y dice Daniel: a quien había visto, versículo 21, en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Y escuchen ustedes lo que dice el versículo 22. Me hizo entender. Todos nosotros tenemos un entendimiento limitado. Cuando yo digo he comprendido algo, estoy hablando, lo he comprendido el 100%. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, es un ser o un ente incomprensible. Dios no puede ser comprendido el 100% por ningún ser humano. El conocimiento o la comprensión que podamos nosotros tener de Dios, de acuerdo a lo que calculó Alberto Einstein, un científico alemán nacionalizado norteamericano antes de la Segunda Guerra Mundial, dijo que tal vez el coeficiente intelectual del ser humano alcanzaba un 7 o un 8%. Así que parece que perdimos el 95% del entendimiento y la comprensión del mundo espiritual y del universo. ¿Cuándo fue esta pérdida? En la caída del huerto del Edén por Adán y por Eva. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el ser humano murió, se separó espiritualmente de Dios y su ADN, ácido de la información genética que traemos en cada una de nuestras células, se descompuso, se deterioró, se corrompió. Y de Adán a nuestros días, los seres humanos nacemos en un planeta y lo primero que decimos es ontoy. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Quién hizo el universo? ¿Hacia dónde voy? Y entonces estas preguntas, como demandan interrogantes, demandan respuestas, el ser humano inventó dos líneas de pensamiento. Una, las religiones. Todas las religiones, sin ninguna excepción, tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones, sin ninguna excepción, buscan a algo o a alguien, las estrellas, las pirámides de Teotihuacán, la fuerza, el dios Sol, Neptuno, como tú quieras, buscan algo para poder congeniarse con esa fuerza invisible sobrenatural a través de las buenas obras. Todas las religiones enseñan, llámese mormonismo, catolicismo romano, judaísmo, todas enseñan que tienes que hacer algo bueno para ganarte al cielo. Y además, todas las religiones invocan o apelan a los sacrificios. Y vemos a la gente pues cargando cruces, yéndose a rodillas a la villa, golpeándose la espada con pales, etcétera, etcétera. Sería el colmo, ¿verdad?, que los cristianos digan, es que voy a ayunar para que Dios sane a mi hija. O voy a ayunar para que pueda Dios darle la escuela a mis hijos. Dios, no, ese sacrificio, imagínense a Dios, ay Juanita, si el arcángel le dice, oye Señor, ya tiene una semana sin comer Juanita, ¿le sanas a su hija? Oye, qué Dios tan misericordioso, ¿no? Que está esperando, ya me viste Señor, ahora sí me tengo una semana sin comer y sin beber agua, Señor, ahora sí me sanas a mi hija. Así es, quería que te sacrificaras y ya que te viera como la lengüita, como los perritos ladrando, entonces voy a sanar a tu hija. Nunca ayunemos para echarle manita de puerco a Dios. Nunca, el ayuno no es para eso. El ayuno es para buscar su voluntad en la Biblia. Y si no tienes tiempo de la Biblia, no ayunes. Porque si tratas de ayunar y te vas al trabajo o tienes diabetes, olvídate, ¿verdad? Vas a acabar en el psiquiátrico o en la otra vida. Entonces tenemos que entender claramente, ¿verdad?, la razón por la cual Dios nos dice eso. Y esta es la razón por la cual dice el versículo 22, que Dios tuvo que mandar, esto es antes de Cristo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no había bajado.
los ángeles bajaban al mundo y le daban a los seres humanos, como en el capítulo 18 de Génesis, que baja Cristo con 2 ángeles, a hablarle a Abraham y a decirle lo que iba a hacer con Sodoma. Personalmente, verbalmente hablaban los ángeles. Y entonces el ángel le da entendimiento, tiene la facultad a los ángeles de hacer entender las cosas antes de que Cristo viniera. Jesús dijo, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, ahora tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa la Biblia. Entonces, el ángel es enviado para darle entendimiento de los futuros planes a Daniel y para que entendiera cuál es el futuro del mundo de Israel. Y dice el versículo 22, y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido, fíjate, para darte sabiduría y entendimiento, o sea, algo que Daniel no tenía y algo que nosotros por naturaleza no tenemos. Todos los seres humanos nacimos alejados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios. Nacemos con entendimiento para las matemáticas, para la física, para la biología, pero nacimos con un entendimiento cero absolutamente de las cosas espirituales. Y como somos seres espirituales, buscamos a través de ¿qué cosa? De la brujería, cartas tarot, bola de cristal, invocación a los muertos, reuniones de mediums, invocar al espíritu de Cuauhtémoc, al espíritu de Yachencha que venga, buscar a través de las manifestaciones místicas del budismo zen, de la meditación trascendental, comunicarnos con algo, con alguien, por la espiritualidad, porque somos seres espirituales. Tú nunca vas a ver un conejo así en el campo, y menos a Chita. Somos seres espirituales porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, si queremos comenzar a entender las cosas espirituales, Jesús dijo en Mateo 11, 25 al 28, Padre, te alabo, porque estas cosas, las cosas invisibles que nadie conoce, las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y los haré descansar. Y Jesús dice algo asombroso en este pasaje. Nadie conoce a Dios sino yo, y aquel a quien yo se lo quiera revelar. ¿Qué dice la Biblia? Que no importa cómo busques a Dios, a través de la marihuana, a través de los hongos alucinantes, a través del peyote, a través de la meditación trascendental, a través del budismo, todos son caminos que parecen derechos, pero ninguno te lleva a Dios. Si alguien quiere conocer las cosas espirituales y al Dios vivo, único y verdadero, es a través de Jesucristo. Nada más. Él descendió del cielo, precisamente, dice Juan 17, versículo 3 y 4, tú me diste, Padre, el poder de bajar al mundo donde están todos estos seres humanos con un entendimiento de un 5 o 6%, completamente ciegos de lo que es el mundo espiritual, de ti, Padre, y de todo lo que pasa en sus vidas, de dónde vienen, quiénes son, a dónde van, y tú me has dado a mí el poder de bajar al mundo y darles vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y vivo verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Pueden ustedes comenzar ya a entender algo? Sin Jesucristo no podemos nosotros conocer nada de Dios. Ahora, cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, me voy, ahí nos vemos. Imagínense los discípulos, oye, espérame tantito, ¿cómo que te vas? Y tú nos has traído las palabras de vida eterna. Ahora sabemos que tú vienes de Dios y que regresas a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a quedar huérfanos? No, espérenme tantito. Dice, voy yo a mandar al Espíritu Santo que baje al mundo, y Él, cuando entre a ustedes, ya no como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba, y Dios hablaba a través de voces, a través de profetas, a través de experiencias místicas, a través de sueños. Dice Hebreos 1, versículo 1, Dios había hablado muchas veces, de muchas formas, a través de los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la última palabra que Dios nos ha dado. Y el que no escucha al Hijo no tiene la vida. Estás escuchando voces extrañas. Si no es la voz del Hijo, estás escuchando la voz del enemigo. Y ahora el Espíritu, cuando recibes a Cristo, entonces por eso reciban a Cristo, por favor. Ese es el mensaje, es la carta que le entregamos al mundo. Abre tu corazón a Cristo, porque cuando le abres tu corazón a Cristo y crees que en la cruz Él
paga por tus pecados. Él entra a tu vida en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te comienza a destapar la calabaza que tenemos aquí. Y entonces, como cuando llegas a una clase de japonés, puros signos y no entiendes nada. Ah, pero está el maestro japonés. Mira, esa es la A. Ah, si usted no me dice cuál es la A, yo no voy a decir, pues yo creo que esta es la A. No es lo que tú creas, es lo que es. Pues yo creo que Dios es así. Pues Dios no tiene esa chance que fueras así ni pensaras así. Pues yo pienso que Dios va a mandar a todos al cielo y que nadie se va a condenar. Es lo que piensa mi chencha también. Dios no nos llega a nosotros que nosotros determinemos cómo es Él. Él es el que nos quiere revelarse cómo es Él a través de su Hijo. Y una vez que tienes a Cristo, vienes a la Biblia y Dios usa nada más la Biblia. No usa ningún otro libro más que la Biblia. Y a través de la Biblia, ya con el Espíritu Santo, comienzas a leer. Ah, caray, híjole, qué tremendo. Y comienza sin que te des cuenta a entrar algo, porque ese Espíritu, la palabra de la vida a tu vida, comienza a lavarte. Como dijo una persona, a usted le lavaron el cerebro, y le dije, y bien que lo necesitaba. Pero un buen lavado que necesitamos. ¿Qué filosofías? ¿Qué Nietzsche? ¿Qué Marx? ¿Qué Freud? ¿Qué Darwin? ¿Qué puros hombres? Ninguno de ellos fue Dios. Ninguno de ellos murió en una cruz para pagar por nosotros. Es Cristo el único que Dios escogió para darnos a conocer al Padre. Entonces, esta es la razón por la cual necesitamos para entender. Este es el problema del ateísmo. Por ejemplo, el ateísmo es un problema de seres humanos con mente de caracol, con mente de ostión, ¿verdad? Con un 5 o 6%, que porque no quieren entender a Dios. ¿Y por qué? Siempre el argumento de los ateos. Si Dios es Dios, ¿por qué permitió a Satanás? ¿Y por qué permite el mal? Por eso el 95% de los ateos son hombres amargados. El 95% de los ateos son personas amargadas contra alguien que no existe. Qué ridículo, ¿no? Persiguen toda su vida y atacan toda su vida a alguien que no existe. Esto es increíble, ¿verdad? Es contradictorio de una forma intelectual y filosófica. Pero es el problema del ateísmo. Oye, espérame, señor ateo, ¿tú reconoces que tu mente es limitada? Y, bueno, si tú reconoces que tu mente es limitada, ¿puede un niño de 3 años de edad entender la ecuación de Alberto Einstein, E igual a mc al cuadrado? ¿Qué es la teoría de la relatividad? No, pues tú eres igual que ese chamaco, cabeza de calabaza. ¿Quieres con tu mente limitada entender los pensamientos, suponiendo y asumiendo ya que existe Dios? Tiene que ser infinitamente superior a lo que nosotros nos podemos imaginar. Y si Él no baja y Él no nos revela y nos dice cómo es inútil tratar en nuestra limitación de comprenderlo. Es imposible. Y se dan cuenta por qué el ateísmo es una filosofía insostenible dentro de la misma lógica y la misma filosofía. Es ridículo. Es una soberbia impresionante. Es que si yo fuera Dios, bueno, pues no eres Dios. Cabeza de langosta. Le dice en esta oración, versículo 23, al principio de tus ruegos, le dice el ángel, fue dada la orden, Daniel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Romanos 8, 28 y 29, ¿se acuerdan? Todas las cosas contribuyen a nuestro bien, a los, no a todos, a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no hay nada que ahorita estés pasando, no hay nada. El problema que tú me digas que tienes ahorita, que no esté Dios trabajando a tu favor. Aunque ahorita parezca que las circunstancias están en tu contra, hay un mundo invisible espiritual en actividad de poder de Dios que está obrando, que esto que parece que está en tu contra, lo va a convertir Dios para tu bien. Sigue confiando en Él. Guarda silencio en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que, y esto es lo que es la fe, ¿verdad? Entender que Dios está de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tarde o temprano José fue vendido por sus hermanos. Imagínense a José. Imagínate que tus hermanos te saquen a patadas de tu casa y que te venden, que te lleven allá a Tepito, que te lleven allá a Ciudad Neza y ¡ay! Llévense póngalo a repartir droga, póngalo a pedir limosna y que te corran de tu casa. ¿Qué emoción y sentimientos invadirían tu ser? La amargura y el rencor contra tu familia. Mi propia familia me escupió y me sacó y me corrió.
y lo vendieron a José y se lo llevaron hasta Egipto. Y ahí en Egipto entra a trabajar con el capitán, ni más ni menos, de la guardia del faraón. Y cuando el faraón, se va el jefe de Egipto, el faraón se va a un viaje, no misionero, ¿verdad? Se fue un viaje de guerras que tenían conflictos, se queda la esposa del faraón, ¿verdad? Solita, y le decían la leona del Lerma. Era una mujer insatisfecha sexualmente. Y agarra a Josecito, ¿verdad? Pepinillo, ven para acá, le voy a para maravillosa, para que se acueste bien con Tito. Y lo agrede, y lo agrede, y lo agrede a Daniel. Y por no meter ella, y se echa a correr porque el temor de Dios, agarra su saco ella, llega Potifar, el capitán de la guardia, y le dice: entonces este hombre, ¿verdad?, me quiso violar, y lo meten a la cárcel. Todavía que lo venden sus hermanos, todavía que se va como esclavo, todavía que lo meten a la cárcel. Sale de la cárcel, pasan muchos años, viene el hambre en Egipto, él comienza a guardar la comida para sus hermanos, y cuando sus hermanos lean el capítulo 50 del libro del Génesis, que es donde acaba, llegan los hermanos a Egipto, y José los ve. Él ya era gobernador de Egipto, porque lo hace el faraón, el gobernador de Egipto. Al ver a sus hermanos se ponen a llorar. ¿Cómo es posible? Te vendimos y todo. ¿Y saben qué contesta José? Ustedes buscaron un mal contra mí, pero Dios lo convirtió para el bien. Por eso los perdono. Cuando confiamos en Dios, y el veneno más grande de la vida cristiana, nunca se te olvide lo que te voy a decir, el veneno más grande de tu vida, que te impide que Dios te siga guiando, que te impide entender, que te impida continuar, es la amargura. El rencor contra alguien. Hagan lo que nos hagan, hagan lo que te hagan, que te vendieron, que te violaron, perdona 70 veces 7 y libra tu corazón de no estar amargado contra nadie. Ni vayas a Plaza Galerías y venga la fulana de tal que te gritó y que dijo que tenías cara de acordeón. Pues vas caminando por ahí, ¿verdad? Y dices que estás viendo otro aparador para no saludarla a ella. Esa reacción que te impide no voltear para saludar a alguien que alguien tiene contra ti, indica que no lo has perdonado. La única forma que tú puedes saber que has perdonado a alguien es cuando esa persona que te lastimó, tú no reaccionas enfrente de ella. Tú no reaccionas negativamente enfrente. ¿Sabes qué? Dios te bendiga. Tú me puedes odiarme lo que quieras. Me hiciste lo que quieras. Yo aquí estoy. Yo te bendigo. Yo no tengo nada contra ti. Ese es tu problema. Si tú tienes problemas conmigo, eso, pero yo yo no tengo nada absolutamente contra ti. Ese es el secreto más grande, porque dice Santiago capítulo 4 que Dios da gracia a los humildes. Muy bien. Y entonces el ángel le revela lo que se conoce en la Biblia como, yo le llamo el fundamento, yo le llamo a esta profecía de Daniel el fundamento de la escatología. La palabra escatología, para los que no sepan, viene de dos palabras, escatos y logos, que significa el conocimiento de las cosas del futuro. Entonces, un escatólogo es una persona que se dedica a estudiar profecías. Entonces, el fundamento de la Biblia, o sea, nadie puede entender Apocalipsis, nadie puede entender Ezequiel, nadie puede venir y decir, pues yo creo que esto significa, sin entender la profecía de la semana 70 de Daniel. Lo que vamos a ver ahorita en 4 o 5 versículos. Es la profecía más espectacular y la que marca toda la cronología de toda la historia humana. Y la que nos hace comprender por qué ahorita Israel es el centro del ataque. Como alguien me dijo, bueno, ¿y usted por qué nada más Israel? No nada más Israel. Yo aquí siempre traigo el menorá, que significa la iglesia. El menorá es la iglesia, la luz, somos la luz del mundo, los cristianos. Y aquí tiene 7 palitos. El menorá es el candelero de los judíos con 7 palitos. ¿Por qué? Porque el de en medio es Cristo. Y si los otros 3 de un lado y los otros 3 del otro lado es la iglesia.
¿Por qué? Porque el número 6 es el número del hombre en la Biblia. En la Biblia hay una numerología o una gramática que significa que cada letra tiene un significado bíblico o un significado numérico. Entonces, el hombre tiene el número 6, el 1 es el número de la unidad, el 3 de la Trinidad, el 5 es el número de la gracia, el 12 es el número del gobierno, el 8 es el número de la perfección total, etcétera, etcétera. Entonces, el Menorá significa Cristo en medio de los seres humanos. Cristo en medio de los seres humanos. Y esto es precisamente por qué Dios usa los números en la Biblia. Vamos a esta profecía, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En la Biblia había semanas de días y de años. La palabra 70 es la palabra Shivin Shabun. La palabra semana en el hebreo es la palabra Shabua. Entonces está hablando 70 semanas o 70 años de semanas. Si multiplicamos 7 por 7, 49. En otras palabras, 490 años. Esto es asombroso. Te voy a dar la cronología de los años, Daniel. Hay 490 años para Israel. Y cuando se cumplan los 490 años, yo regreso. Y cuando los más grandes físicos, matemáticos y aquellos que han estudiado las leyes de las probabilidades también matemáticamente en la Biblia, matemáticamente también se demuestra que la Biblia es algo sobrenatural, han calculado exactamente la cantidad de años que se profetizó. Se lo voy a dar resumidamente para después abordarlo poco a poco. Ya se cumplieron 483 años. Vamos rápidamente a ver, nos vamos a brincar el 24 para darles un resumen. Sabe y entiende que desde la salida de la orden, y dice cuándo comenzar a contar, desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta cuando venga Cristo, desde que se dé la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Quién podría si no es Dios? Hace 2500, 2600 años dejarnos un documento como el que tenemos en nuestras manos y poder profetizar con tanta exactitud para que podamos comprender claramente que solo Él puede poner el orden y los tiempos. Escuchen ustedes, esto es absolutamente tremendo. Aproximadamente en el libro de Nehemías capítulo 2 se dio la orden para restaurar Jerusalén, en el libro de Nehemías. Y del libro de Nehemías hasta el domingo de Ramos, apúntalo, que fue en febrero del año 445 a.C., cuando se dio la orden de restaurar Jerusalén. Y cuando Cristo llega a Lucas 22, al domingo de Ramos, y en un burrito cabalgando, y todos creían que ya viene el Mesías, y de acuerdo a las profecías del reino, el Mesías va a establecer su reino, y vamos contra el imperio romano, y se acabó ya el yugo del imperio romano. Llega Jesucristo en un burrito, no en un caballo blanco como esperaban todos los conquistadores en el tiempo antiguo. Al entrar y declarar la victoria, entraban en caballos blancos. Eso lo hará Cristo hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando venga ya venciendo a todas las naciones con nosotros. Llega en un burrito Jesucristo y se para sobre Jerusalén. Y ahí enfrente, en Jerusalén, dice unas palabras tremendas en el capítulo 23 de Mateo, versículo 37, se los voy a leer rápidamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierto. Pero en verdad les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que en hebreo significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Y esto lo vamos a ver en la profecía, que es exactamente en ese momento cuando Cristo declara esas palabras,
que Dios deja de tratar con Israel, pero si le sumamos a 483, 7 años son los 7 años que faltan para que se cumpla la profecía de la semana 70 de Daniel. Y estos 7 años serán los 7 años de la gran tribulación. Por eso la iglesia es imposible que vaya a atravesar la tribulación, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Si regresamos a Daniel, vemos claramente para quién es esta profecía. Versículo 24, 70 semanas, o sea, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, no a la iglesia. Ahí está el conflicto de muchas personas o teólogos o escatólogos que tratan de interpretar que la iglesia va a pasar la tribulación o esto y el otro, simplemente porque no han entendido las 70 semanas de Daniel. Eso es una profecía exclusivamente para Israel. Dios tiene un plan para Israel. Síganme con cuidado. Dios tiene un plan para la iglesia. El plan de Dios para Israel y el plan para la iglesia son diferentes. Esto se llama dispensacionalismo. Cuando venga Cristo por nosotros en el arrebatamiento, en el momento que seamos sacados, tal vez un año antes, un mes antes, 3 días antes, inmediatamente un hombre en el Medio Oriente va a firmar un tratado de paz entre los árabes y los judíos. Este hombre se llama en la Biblia la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo. Y en estos 7 años, supuestamente, él va a traer la paz. Va a venir con una bandera de paz. Apocalipsis 6, el caballo blanco, que es el caballo del primer jinete de Apocalipsis, viene con un arco sin flechas, implicando que viene con símbolos de paz engañadora. Y estos 7 años, la iglesia ya no está aquí. Ya nos fuimos. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. See you later, alligator. Como dice la canción, ¿verdad? Ahí nos vemos, mundo cruel. Nosotros nos vamos, escuchen esto, y al irse nosotros, mucha gente cree que el Espíritu Santo se va con nosotros. Pero el Espíritu Santo es omnipresente, por el amor de Dios. El Espíritu Santo no puede decir, aquí no está el Espíritu Santo. Es omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento. Claro que habitando de una forma especial en nosotros los cristianos, desde luego. Pero el Espíritu Santo, Él sigue aquí en la tribulación. Y entonces el Espíritu Santo va a trabajar de manera diferente, porque es otra dispensación. Se llama la dispensación de la tribulación. Antes de Cristo trabajó el Espíritu Santo, venía y se iba, venía y se iba. Crucifican a Cristo en Pentecostés, el Espíritu Santo viene, nos bautiza con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, somos regenerados, somos la morada del Espíritu Santo, sellados con Él, hasta el día que resucitemos. Efesios 1, 13 y 14. Y cuando ya resucitemos y seamos transformados y nos vayamos con Cristo, el Espíritu Santo, dice Apocalipsis 7, que va a sellar en las frentes a 144,000 judíos. Y cuando estamos hablando de que en la frente es porque será algo visible para que sea visto, como lo hacía muchas veces en el Antiguo Testamento. Es otra manera en que el Espíritu Santo y el evangelio que se va a predicar en la tribulación se llama el evangelio eterno. Ahorita estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios en la cruz. Y en la tribulación será el evangelio del reino y de la eternidad. Y los ángeles van a ayudar a predicar a estos 144,000 el evangelio. Así que nadie se va a quedar sin ningún testimonio. Y estos 144,000 judíos, escuchen esto, ustedes no se imaginan, hay miles de mexicanos de ascendencia judía. Miles de italianos, costarricenses, etíopes, de Indonesia, españoles, franceses, ingleses, alemanes. Los judíos están repartidos en el mundo. ¿Por qué? No solamente los que están en Jerusalén y Israel son judíos. En el año 700 antes de Cristo, el imperio de los asirios llegó a Israel y agarró a las 10 tribus de Israel y se las llevó cautivas al norte, a Siria, donde está la guerra ahorita civil. Y desde el año 700 hasta nuestros días, estamos hablando de 2700 años, los judíos se perdieron y se dispersaron y se mezclaron con todas las naciones del mundo. Y hay judíos rusos, judíos negritos, judíos blancos, judíos mexicanos, etcétera, etcétera. Así que estos 144,000 judíos, muchos creen que solamente van a salir de Israel. No es verdad. Están mezclados en cientos de naciones, decenas de naciones. Somos 200 naciones ahorita en el mundo.
Entonces, es la forma como va a operar el Espíritu Santo en aquel tiempo. Regresamos a Daniel y rápidamente dice: 490 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sea Israel, y sobre Jerusalén, tu santa ciudad. Y vean ustedes lo que se enumera a continuación, que es lo que se conoce como las 6 profecías para la nación de Israel. Número 1, versículo 24, dice así: para terminar la prevaricación. Vamos a profundizar mucho en esto, y es importante conocer el significado de las raíces hebreas, de las palabras que se tradujeron al castellano. La palabra prevaricación en el hebreo es peshá, con P de papá y SH, así como suena, peshá. Esta palabra se usa el 90% en el Antiguo Testamento y se traduce rebelión. Cuando un hombre es peshá, es un hombre rebelde. O cuando es peshá, es algo que una rebelión que está propagando contra alguien. Entonces, Dios está diciendo: van a pasar 490 años hasta que se termine la rebelión. O sea, el pueblo judío actualmente está en rebelión contra Dios. ¿Sabían ustedes, verdad? Gracias a Dios que hay, se calcula, 150,000 judíos, estoy hablando étnicamente, que ya aceptaron a Yeshua o a Jesús como su Salvador. Y se llaman congregaciones mesiánicas. Y casi siempre cuando hay un movimiento en la historia cristiana que se está gestando, por ejemplo, viene el movimiento carismático y se fueron a un extremo. Viene el movimiento de las lenguas y se fueron a un extremo. Viene el movimiento del mesianismo y se fueron a un extremo. Pero todo tarda tiempo porque somos bien imperfectos. Somos bien imperfectos. Entonces, para que cuaje la gelatina y para que se cocine el arroz, necesita meterse un tiempo, ¿verdad? El pastel se mete a que media hora en el horno y todo tarda hasta que ya sale cuajadito, ya sale cocido, y hasta que esté cocido no se puede comer. Y así pasa con los movimientos en la vida cristiana. Yo me recuerdo en los 70s, yo me convertí en el 74, yo llegaba a iglesias donde Dios sabe que estoy hablando la verdad, y me agarraban con pinzas la lengua y me la jalaban y me decían: hablen lenguas, y me jalaban la lengua con pinzas como de madera para que hablen lenguas, y me daban zapes por detrás: hable. ¿Cómo hablo así? Menos voy a hablar con esas pinzas en lengua, ¿no? Y después ya llegó al extremo completo, pero ya fue el extremo total cuando dijeron que si no hablabas en lenguas, no tenías al Espíritu Santo. Dios mío, Ave María. Y se aceptó como algo que si no hablabas en lengua no tienes el Espíritu Santo. O sea, la iglesia se divide entre los que tienen lenguas, y si no lo tienes, no eres cristiano pero sin el Espíritu Santo. Espérame tantito, si soy cristiano tengo el Espíritu Santo. Porque la palabra cristiano es ungido, pequeño. ¿Quién es un cristiano? No es el que va a la iglesia, no es el que pertenece a una religión, no es el que es bautista, presbiteriano, nazareno o Villanueva para México, Amistad Cristiana. Es la persona que tiene al Espíritu Santo, no importa donde tú vayas. Claro que tiene que ser congregación que tenga las bases, la autoridad de la Biblia, desde luego, ¿no? Pero lo que nos hace cristianos no es el edificio ni la denominación, ni el bautizo, sino tener al Espíritu Santo. Es lo que te hace cristiano, y eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Entonces, esta rebelión contra la autoridad de Dios se va a terminar. Veamos en Zacarías capítulo 12, Zacarías 12, ahí brínquense unas páginas después, sigue Joel, de Daniel, Jonás, Nahum, como unas 20 páginas yo creo, y llegamos a Zacarías 12. ¿Se acuerdan la expresión de Cristo cuando llegó a Jerusalén? Que acabamos de leer en Mateo 23. Hasta que digas Baruch Hashem Adonai Eloheinu, no me verán hasta que digan bendito el que me ha nombrado. O sea, ustedes los judíos que me crucificaron y le gritaron a Pilato: sobre mí sea la sangre, sobre nosotros sea la sangre, cayó la maldición sobre ellos. Y hasta este momento dice 2 Corintios capítulo 3 que el pueblo judío tiene una venda que hasta que se conviertan es quitada por Cristo. Entonces tú vas a Jerusalén. Los que nos han acompañado en los viajes, mi hijo Alan acaba de regresar hace 2 semanas de Jerusalén, se llevaron como 40, 50, 60 personas. Si tú vas a Jerusalén o vas a Israel, vas a encontrar a cantidad de judíos vestidos de negro, con cairelitos aquí, con su sombrerito. Se llaman judíos ortodoxos. Nos odian.
con odio jarocho. ¿De veras? No me acuerdo, hace 4 o 5 años cuando fuimos, que estábamos en la tumba de David y entramos a orar y estábamos así, éramos como 10 hermanos agarrados de las manos dentro de la tumba de David, y entró un judío con una talid, así, y comenzó a gritarnos a todos y nos comenzó a insultar, etcétera, etcétera, y todos para atrás, ¿no? Y teníamos ganas de descontarlo, ¿verdad? Pero íbamos a dar un buen testimonio, ¿verdad? Y se casó y se salió, ¿no? Pero es enervante para ellos oírnos orar a nosotros y pronunciar el nombre de Jesús. Entonces, ese es el grupo que son los fariseos del siglo XXI. Pero hay cantidad de judíos que ya aceptaron a Cristo como su Mesías. Pero esta rebelión prevalece todavía ahí en Israel. Hay una religiosidad asfixiante en Israel, asfixiante. Por ejemplo, ustedes saben que estos judíos ortodoxos, o sea, todos los que ven ustedes de negro, todos sus hijos de ellos no van a la guerra, y el gobierno los tiene que mantener. El primer ministro Benjamín Netanyahu hace algunos meses trató de quitar este decreto y hacerlos trabajar, porque no trabajan. Desde que son niños, lo único que hacen es leer la Torah o el Mishnah, que es la ley, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Y es a lo que se dedican, nada más, la pura leer. Y están siempre, leen y leen y leen. Desde chiquitos crecen eso, no van a la guerra, no trabajan, y el gobierno los sostiene para mantener las tradiciones judías. Y es inconcebible, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Pero a Netanyahu no le aprobaron el proyecto que hizo, ¿verdad? Y no pudo alcanzar nada. En Zacarías 12, dice el 9 al 10, hablando de este día futuro, que es futuro cuando Israel se convierta, y en aquel día, está hablando cuando Cristo venga, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré, escuchen, derramaré hasta ese tiempo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. No será hasta que él venga y lo vean con sus llagas en las manos y digan: caray, él era Jesús. Vamos a continuar con este estudio, pero es impresionante la cronología bíblica, es impresionante el contacto que la Biblia nos da con el mundo que nos rodea, con lo que está pasando ahorita en el mundo con las naciones, y la comprensión que el Espíritu Santo nos da a los cristianos, que las gentes que no son cristianas no lo tienen. Siéntete privilegiado de ser cristiano, de ser hijo o hija de Dios. Pero este privilegio que experimentemos, que nunca se manifieste en orgullo, nunca, 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 porque pierdes la gracia de Dios. Que este privilegio, esta experiencia que tenemos de tener a Dios en nuestras vidas, nos humille, al contrario, saber que es por la gracia que yo cada semana mínimo le digo a Dios: Padre, ¿de dónde me sacaste? Me acuerdo de dónde me sacó Dios. Cuando yo me convertí, yo no era nadie. Estaba en el suelo, en el lodo estaba, revolcándome en la cochinada. Ahí estaba yo. No merecía ni el perdón de Dios, de todas mis maldades que hice. De ahí nos sacó, de una cantera, de una roca, de ahí nos sacó Dios, y comenzó a trabajar como los escultores, y con el cincel, con el martillo y el cincel, a sacar la figura de David de una escultura, de una roca, las figuras que hacen los escultores, ¿verdad? Así Dios, de una piedra que éramos nosotros, de un carbón, nos está convirtiendo en diamantes a los cristianos. Y por eso es tan importante el sufrimiento en los cristianos y las pruebas en los cristianos. Como decía Churchill, el primer ministro de Inglaterra: cuando hace calor, no te salgas de la cocina. En el momento que vienen las pruebas, ya no soy cristiano, parece cristiano y parece... Ay, y en la iglesia hay problemas. No estás en Disneylandia, hijo. No estamos todavía en Reino Aventura. En la casa, en la iglesia, no hay ninguna iglesia perfecta. Todos está trabajando Dios con nosotros, con todos nosotros. Tenemos que tener paciencia y aguantar, porque nos está forjando a través de este fuego y purificando nuestros corazones a través de las pruebas.
para que pueda brillar la paciencia y la fe brillar con máximo esplendor, porque es lo más valioso que tenemos, la fe que Él nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, en esta tarde también. Gracias por la esperanza bienaventurada que aguarda nuestro corazón de ver a tu Hijo en persona, que cuando Él ascendió al cielo para despedirse de sus discípulos y comenzó a elevarse en el aire, los ángeles aparecieron y les dijeron a los apóstoles: ¿por qué miráis así al que se va? Porque exactamente como se va, regresará físicamente a establecer su reino entre ustedes. Y en aquel día secará vuestras lágrimas. Y en aquel día será como la mujer parturienta, que durante 9 meses ha sufrido. Y cuando el niño viene ya al mundo, se rompe la fuente, los dolores aumentan. Pero cuando tiene esa criatura en sus brazos, todavía dice que venga el segundo o el tercero. Pero ese niño en sus brazos le hace olvidarse de todo lo que pasó, por el gozo de tener a su hijo, que finalmente está con ella, o a su hija. Y cuando tú vengas, esto le dijiste a los discípulos: así será con ustedes. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando yo venga, vuestras lágrimas se convertirán en gozo. Y nadie les volverá a quitar su gozo, porque ya no habrá muerte, ni enfermedades, ni sufrimientos, ni fricciones, porque todas las cosas serán hechas nuevas. En esta mañana, Dios te invita a que vengas a su Hijo Jesucristo. Lo que no has entendido, seguirás sin entendiéndolo, porque no lo tienes a Él. Pero en cuanto tú lo invites a tu vida, Él entrará a tu corazón, te quitará las vendas que cubren tu mente ahorita espirituales, y comenzarás a comprender las cosas profundas de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Simplemente, en este instante, con tu rostro inclinado, con toda la sinceridad de tu vida, dile: perdona mis pecados, Señor. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con la sangre que Él derramó. Creo que a los 3 días se levantó de los muertos, y te pido, Jesús, porque sé que vives, que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre perfecto, santo y eterno te lo pido. Amén.